Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar un poco de lo que son aproximaciones de números naturales. Pero para poder hablar de esto, primero tenemos que recordar algunas cosas de cómo escribimos números. Para eso vamos a empezar con un ejemplo. Tenemos un número que es el número 2.430.796, que está formado por 7 cifras, 7 dígitos. El primer dígito que aparece, si lo leemos de izquierda a derecha, es el 2, el siguiente es 4, el siguiente es 3, el siguiente es 0 y así sucesivamente. Sabéis que un dígito tiene un valor distinto dependiendo de la posición en la que esté. Y precisamente lo que vamos a hacer a continuación es recordar los nombres de esas posiciones. Por ejemplo, la cifra que está al final es la que menos valor tiene y son las unidades. La siguiente cifra tiene más valor que las unidades, es la cifra de las decenas. De la misma palabra donde viene 10. La siguiente cifra, el 7, es la cifra de las centenas, por 100. La siguiente es la cifra de los millares, que también podemos llamar unidades de millar. ¿Qué va a ser entonces el 3? Pues muy fácil, va a ser las decenas de millar. Y la posición en la que está el 4 es la posición de las centenas de millar. Y por último, el 2, esta es la posición de los millones. Entonces podríamos decir millones o podemos decir unidades de millón. Evidentemente podríamos seguir la lista con números más y más grandes, cada vez más grandes, pero ahora mismo queremos centrarnos solamente en una cosa. Queremos ver cómo podemos aproximar un número. Para eso vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Vamos a decir que tenemos el número 2536. Y ahora mismo esa es la información completa. Estamos diciendo absolutamente toda la información del número. ¿Cuál es la cifra de las unidades? 6. De las decenas, de las centenas y de las unidades de millar. Pero tal vez lo que nos interesa no es esto. Nos interesa dar una aproximación, es decir, una información aproximada, porque no nos interesan los detalles. Y entonces, para eso existen las aproximaciones por redondeo. Y vamos a aproximar a las decenas. Si aproximamos a las decenas, tenemos que decir, bueno, yo tengo el número 2536, las decenas son el número 3, así que tengo que cortar el número por aquí. Entonces nos va a salir que ese número es aproximadamente, donde teníamos el 6 tenemos que poner un 0, y como el 6 es mayor que 4, esto se convierte en un 4. El 3 se ha convertido en un 4. El 5 se queda igual y
el 2 se queda igual. Es decir, el número 2536, cuando lo aproximamos a las decenas, se convierte en 2540. ¿Y si lo aproximamos a las centenas? Ahora tenemos que cortar el número por un sitio diferente. Las centenas son el número 5 y cortamos por aquí. Todo lo que hay a la derecha del corte lo tengo que escribir como 0. Entonces, ese 6 y ese 3 ya no nos interesan. Y ahora la pregunta es, ¿el 5 se va a quedar igual o no? El siguiente número, el que hemos quitado, es un 3. Pero el 3 es más pequeño que 5. Por lo tanto, el 5 no cambia. Nos quedaría 2500. Es decir, la aproximación que tiene el número 2536 a las centenas es 2500. Y ahora a los millares. Ahora el corte lo hacemos por los millares. ¿Cuál es la cifra de los millares aquí? El 2. Así que tenemos que cortar por aquí. ¿Qué va a ocurrir? Pues muy sencillo. Tendremos 3 ceros debidos a todo lo que hay a la derecha del corte. Y este número es 5. Es mayor que 4. Así que ese 2 sube una unidad. Se convierte en 3000. Cada uno de los números anteriores es una aproximación distinta al mismo número, dependiendo de cuál es la cantidad de información que nos interesa saber de ese número. Vamos a ver otro ejemplo distinto. Vamos a suponer que tenemos el número 19.837. Y vamos a aproximar primero a decenas. Voy a hacerlo igual que lo he hecho antes. Voy a copiar el número. Ese es el número con toda la información. Las decenas sabemos que son aquí, el corte es aquí. Entonces, ese 7 ya no lo escribimos simplemente 0. El 7 es mayor que 4 y por lo tanto ese 3 no se va a quedar como un 3, se va a convertir en 4. El 8 no va a cambiar, el 9 no va a cambiar, el 1 no va a cambiar. 19.840. ¿Y si aproximamos a las centenas? Ahora la aproximación a las centenas, el corte lo hacemos en el 8. Eso quiere decir que el 3 y el 7 van a ser simplemente 0. El 8 no va a cambiar porque el 3 es más pequeño que 5, así que tendríamos simplemente 8, 9, 1. Esa es la aproximación a las centenas. Millares o unidades de millar. Ahora el corte lo hacemos por aquí. Y cuando hacemos ese corte, vemos que tenemos que escribir 0, 0, 0 por las 3 cifras que hemos cortado. Pero ahora decimos 8. 8 es más grande que 4. Así que si es más grande que 4, tenemos que sumarle 1 al 9. Pero al sumarle 1 al 9 nos sale 10. Y ahora ese 1 que nos hemos llevado se le suma a ese 1 y nos sale 2. Es decir, 19.800 se aproxima a los millares a 20.000. Fijaos que he puesto un igual. Esto no es correcto, pero en algunos países lo que se hace es añadir un puntito para decir que es una aproximación. Fijaos que es parecido a esto. Este símbolo se usa más en España, pero en el caso de que os deis cuenta de, ups, he escrito un igual cuando es
Realmente aproximadamente, al añadir un punto ya lo tendríais. Aquí podemos hacer una aproximación que no podíamos hacer antes, las decenas de millar. Voy a subir todo esto un poquito. Tenemos que al cortar tenemos que hacerlo justo entre el 1 y el 9. Al hacer el corte entre el 1 y el 9 tendremos 1, 2, 3, 4, hay 4 ceros, y como el 9 es más grande que 4, tenemos que sumarle 1 a este, 20.000. Fijaos como las dos últimas aproximaciones coinciden. Esto pasará o no dependiendo de cuál sea el número.